Hola, otro video de Pablo el Contador. Hoy vamos a hacer panettone italiano, pero con una forma diferente de la que lo hicimos el año pasado. Bueno, para hacer el panettone lo primero que tenemos que hacer es una premasa, y esta premasa va a ser levadura. Si es levadura fresca son 25 gramos, si no es fresca como esta son 8 gramos. Acá vamos a poner 90 gramos de harina y 185 gramos o 185 centímetros cúbicos de agua. Y lo que vamos a hacer es mezclar todo. Le vamos a ir agregando el agua de a poco. El agua que estamos usando tiene que estar a temperatura ambiente. Ahora que es verano, temperatura ambiente, y si no la calientan un poquitito, tiene que estar tibiecita. La calientan en el microondas. La tenemos que dejar a temperatura ambiente descansando. La tapamos con un paño y la dejamos descansando hasta que veamos que empieza a hacer espuma y duplica un poco el tamaño. Ahí después, mientras pasa eso, vamos a hacer la primera masa para hacer el pan dulce. Bueno, pasó una hora. Ven cómo creció. Ahora esto lo vamos a mezclar con otra masa que vamos a hacer con 30 gramos de azúcar, 45 gramos de manteca a temperatura ambiente, manteca pomada. Esto lo vamos a batir. Lo podemos batir a mano o con una batidora. 110 gramos de huevos, que son 2 huevos enteros y una yema. Y 135 gramos de harina. Entonces lo primero que hacemos es mezclar bien la manteca con el azúcar. Bueno, ahora que ya se hizo como una crema, le vamos a agregar los huevos, esto está todo mezclado. Le vamos a agregar la premasa, integramos todo y a esto le agregamos la harina. Primero la mitad y después la otra mitad. Bueno, ahora que esto está todo integrado, bien mezclado, le vamos a poner un film y lo vamos a dejar en la heladera por 12 horas como mínimo. Esto va a crecer, por lo menos tiene que duplicar, triplicar el tamaño. Bueno, ahí quedó con el film y ahora a pasar la noche en la heladera y mañana la agarramos de nuevo. Para relleno yo voy a usar, dentro de las frutas secas que le voy a poner pasas de uvas. Y lo mejor para las pasas de uvas es ponerlas ya hidratadas para que no le saquen la humedad después a la masa. Entonces voy a dejarlas hidratar durante toda la noche con el jugo de una naranja y media. Y con la cáscara de la naranja la rallé porque también la vamos a usar en la preparación de mañana.
Bueno, vamos a comenzar y para comenzar ponemos el azúcar y la manteca y lo vamos a batir todo hasta que se integre bien. Agregamos un huevo entero y las 2 yemas. Ahora que esté integrado, le agregamos las ralladuras de la cáscara de naranja y de limón. Y continuamos batiendo. Ahora le agregamos la miel, que son 3 cucharadas. Bueno, ahora saqué de la heladera la masa que hicimos ayer a la noche, que estuvo casi 18 horas en la heladera. Ven cómo creció, estaba por acá, creció casi el triple. Y ahora esta masa se la vamos a integrar a esta mezcla que tenemos aquí en la batidora. Y volvemos a batir para que se integre bien todo. Bueno, ahora que está todo bien integrado, le vamos a agregar la harina. Ponemos primero la mitad. Batimos. Esto proceso, si tienen batidora mejor, porque es más fácil, menos trabajo, pero si no lo pueden hacer a mano. Bueno, ahora que estuvo batiendo 5 minutos, la dejamos descansar y la volvemos a batir por 2 minutos más. Dejamos descansar 5 minutos. Mientras esperamos que descanse la masa, vamos a colar todo el líquido que le sobra a las pasas de uva. Bueno, ahí la masa ya descansó 5 minutos y la vamos a batir por 2 minutos más. Bueno, ahí batió por 2 minutos y ahora la dejamos descansar 5 minutos. Esto lo tenemos que repetir 4 veces. Bueno, en este momento que ya lo hicimos 4 veces, le agregamos la sal, las frutas, y una cucharada de agua de azahar. Y ahora volvemos a batir para que se integre todo. Bueno, ahí ya se integró toda la masa con las pasas, con la fruta que le pusimos. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiarlo a otro bowl para que vuelva a levar. Le ponemos un poquito de aceite al molde y la desparramamos bien, porque aquí es donde va a levar y para que no se nos quede pegado en el molde. Usen aceite que no tenga sabor, un aceite neutro. Ahora sacamos toda la masa. Le hacemos unos pliegues a la masa para que cuando leve con más aire adentro. Eso hace que la masa sea más esponjosa después. Lo acomodamos y lo vamos a dejar tapado con un film. Este bowl que yo tengo tiene tapa. Lo dejamos así tapado hasta que duplique el tamaño. Más o menos van a ser unas 2 horas a temperatura ambiente. Bueno, estuvo descansando casi 2 horas y miren cómo creció.
realmente duplicó un poco más el tamaño. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es la ponemos en la mesada y le vamos a hacer las bolitas del tamaño para llenar los moldes. Acá más o menos hay 1,5 kilos de masa. Entonces, dependiendo del tamaño de los moldes, acá yo tengo molde de medio kilo y molde de 1/4 kilo. Así que voy a hacer varios y de diferentes tamaños. Como le pusimos aceite al molde, no se pegó y se desmoldó bien. Me voy a poner un poquito de aceite en las manos le vamos a dar un poquito de forma a esto. La masa es pegajosa. Bueno, ahora le cortamos un pedazo, le damos una forma de bolita y la ponemos en el molde. Más o menos en el molde tiene que ser 3/4 del tamaño del molde, lo que ocupamos. Y después, ahora lo vamos a dejar levar un tiempo más hasta que quede más o menos a un dedo del borde de arriba. Agarramos una fuente para el horno y ponemos los moldes ahí, porque cuando los vayamos a cocinar los vamos a cocinar todos juntos. Ahora los vamos a tapar con un paño y los vamos a dejar por lo menos una media hora hasta que vuelvan a levar, hasta que queden a un dedo de la parte de arriba del molde. Bueno, pasó un poco más de una hora y ven cómo levantaron. Ya están casi a un dedo, este le falta un poco más, pero está bien. Así que ahora los vamos a poner a cocinar. Para cocinar lo vamos a cocinar a 170 grados, 180 grados en el horno, es horno medio, que primero tenemos que precalentar el horno y más o menos una media hora va a estar cocinado. Lo tenemos que ir viendo, tiene que estar bien dorado de afuera y le ponemos un palito y cuando el palito sale seco, listo. Bueno, los saqué del horno, estuvieron 40 minutos cocinándose a fuego medio, 180 grados. Le hacemos la prueba del palito para ver si ya está. El palito sale seco, sin nada de masa y ese es el punto de que ya están. Ahora lo que vamos a hacer es, algunas personas le pinchan un palito por el medio y los ponen en una olla cabeza para abajo para que no se concentre la humedad abajo cuando se secan, y si no, lo usamos acá en esta reja que le va a quedar aire abajo. Los ponemos así en la reja y los dejamos enfriar ahí. Bueno, este fue otro video, espero que les haya gustado. Es una receta fácil de hacer, lleva su tiempo porque hay que esperar que los pan dulces leven, pero es bastante fácil de hacer, quedan muy ricos y bueno, pruébenlo, déjenme un like si les gusta, compartan el canal y hasta la próxima. Chao.